las estrellas Dios escribió la historia de la redención de un mundo que lo rechazó, dejando su ley de amor. Pero Dios descendió del cielo y en la cruz sufrió y murió para exaltar su santa ley por amor a ti y obedezcas por amor a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Canten, digno es Él, exalten su santa ley. En las estrellas Dios escribió la historia de la redención de un mundo que lo rechazó, dejando su ley de amor. Pero Dios descendió del cielo y en la cruz sufrió y murió para exaltar su santa ley por amor a ti y obedezcas por amor a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Canten, aleluya, aleluya, aleluya. Exalten su santa ley, canten, digno es Él, exalten su santa ley. Un feliz sábado para todos mis queridos hermanos que nos acompañan en esta hermosa mañana. Espero, hermanos, que hayan tenido una semana maravillosa, llena de las bendiciones del Señor y que estemos preparados para recibir maravillosas lecciones que nos van a llenar de esperanza, de fe, de paz para enfrentar nuestra vida en este mundo. Y después de escuchar ese hermoso especial, nuestras mentes quedan preparadas para profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Y quiero invitarles, mis queridos hermanos, para que me acompañen de rodillas, aquellos de ustedes que puedan, para pedir la bendición del Señor y la presencia del Espíritu Santo al trazar la palabra en este día de reposo. Así que acompáñenme. Querido y amante Padre, en este hermoso día queremos pedir una bendición especial por cada persona que nos acompaña. Ponemos las peticiones, las súplicas, las necesidades de tu pueblo delante de ti. De manera muy especial, Señor, pedimos por nuestros hijos, por nuestra vida espiritual y para que podamos estar dispuestos a permitir que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Al iniciar este tema, Señor, queremos que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones y mostrarnos
qué áreas de nuestra vida necesitamos poner en armonía con tu gran plan, con tu propósito, Señor eterno, para cada uno de nosotros. Lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuestro tema para este sábado está basado en una hermosa historia que se encuentra en el libro de Ruth. Y la historia de Ruth es una historia que nos fascina por tantos aspectos con los cuales nos identificamos. La pobreza, el romance, el amor, la familia, esas historias, ¿verdad? De esa persona que viene con grandes desventajas y llega a alcanzar todos sus sueños, sus metas, cómo su vida sufre esa metamorfosis tan interesante. Bueno, el libro de Ruth es como una novela, ¿verdad? Pero una novela bíblica, una novela verdadera, donde cuenta la historia de una jovencita que se enamora, ¿verdad?, de un chico que no es de su raza, no es de su etnicidad ni de su religión, conoce al Dios verdadero, después viene la tragedia, la pérdida, y entonces viene esa decisión tan compleja y difícil, me quedo, me voy, decide irse y entonces llega como la forastera, la chica pobre, y su vida se transforma de una manera insospechada. Jamás creo yo que Ruth pensó que su vida iba a tener ese giro tan dramático. Y entonces Ruth se convierte en la antepasada del rey David y es parte del linaje del Mesías. Es una historia fascinante. No solamente la historia de Ruth, la historia de Orfa, la historia de Noemí, la historia de Boaz. Todas hacen una historia que nos llega al corazón. Y de esta historia podemos sacar muchísimas lecciones. Pero para el día de hoy vamos a hablar de esa decisión de Ruth que fue trascendental, que cambió el curso de su vida. ¿Y qué decisiones tenemos que tomar nosotros que pueden cambiar el curso de nuestras vidas? Muchas veces cuando llegamos a esos momentos críticos no somos conscientes de la trascendencia del momento. Por eso, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir con una conciencia vivificada por el Espíritu Santo para poder discernir el momento en el que estamos viviendo. No solamente el momento profético, sino también el momento de vida en nuestra existencia. Cuando tenemos que tomar decisiones que van a marcar un antes y un después, decisiones que van a definir posiblemente mi utilidad en esta tierra y el impacto que eso va a tener en miles de personas. Ruth nunca se imaginó que la decisión que ella iba a tomar iba a tener un impacto tan profundo a través del tiempo y en la historia. Pero ella se dejó guiar por el Espíritu del Señor. Y entonces, sin tener el cuadro completo, puso en acción las circunstancias para disponerse ella a cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que nos podamos disponer, que nos podamos colocar donde el poder de Dios pueda utilizarnos para honra y gloria de su nombre y para bendición de nosotros. Vamos al libro de Ruth. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ruth se casa
con el hijo de Elimec y de Noemí, también Orfa. Dice aquí la palabra del Señor en Ruth 1:4. Dice, murió 3, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Así que vamos a obtener un poquito de contexto sobre esta historia. Sabemos que Ruth era moabita y sabemos que los moabitas no podían entrar al tabernáculo. Estaban vetados por sus conductas durante la travesía por el desierto del pueblo de Israel. Los moabitas, Dios había advertido a su pueblo que no podían entrar a la congregación hasta la 10ª generación. Así que para comenzar vemos que Ruth viene con grandes desventajas. Desventajas sociales, desventajas religiosas. Es más, venía de un pueblo que había recibido una maldición de parte de Dios. Y yo quiero que ustedes piensen en esta mañana, ¿qué desventajas traemos nosotros a nuestra experiencia espiritual? Además de las desventajas por su situación social, cultural, religiosa, étnica, vemos entonces que duraron más o menos 10 años de casados y entonces quedaron huérfanas. Fíjense lo que dice aquí el versículo 5, Ruth 1:5. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Y ahora inicia un intercambio entre Noemí y sus 2 nueras. Dice aquí el versículo 6. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Bueno, aquí tiene que haber existido un diálogo previo. No fue que Noemí un día por la mañana abrió la puerta de su casa y comenzó a caminar y sus nueras se fueron detrás y cuando menos se dieron cuenta ya iban camino hacia Judá. No. Tienen que haber conversado, tienen que haberlo analizado. No fue una decisión imprevista. Salieron. Y cuando ya iban caminando, ¿verdad? Nos dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras. Noemí comienza a reflexionar y entonces le dice a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Y entonces Noemí en su humanidad, queriendo lo mejor, les dice, muchachas, regresen a la casa de su madre. Y allá Jehová les conceda un marido a cada una. Ese fue el consejo de Noemí. Humanamente ella vio que era lo mejor. Quizás Noemí pensó, ¿verdad? Ellas son moabitas, al regresar
a Judá van a enfrentar la discriminación, el rechazo. No va a ser una vida fácil. Van a estar condenadas a la pobreza. Van a quedar solas, solteras por el resto de su vida. Todas esas cosas quizás pasaron por la mente de Noemí. Por eso les dice: Jehová tenga de vosotras misericordia, como ustedes tuvieron con mis hijos, pero regresen. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. No solamente habían estas muchachas colocado sus afectos en su suegra, que era una suegra que todos quisieran tener, una mujer maravillosa, una mujer que le había transmitido el conocimiento del Dios verdadero a ellas. Y entonces ellas les dicen: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí sabía las dificultades que ellas iban a enfrentar, así que les insiste: regresad, hijas mías, ¿para qué vendráis conmigo? Y en este momento yo percibo que Noemí, en su humanidad, pierde de vista el propósito de Dios y se enfoca solamente en las circunstancias humanas. Fíjense lo que les dice, versículo 11. Regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera: todavía tengo esperanzas, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, ¿los esperaríais vosotras hasta que fueran grandes? ¿Os quedaría sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Y con estos argumentos tan contundentes, tan bien elaborados, Noemí convence a Orfa. Versículo 14. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. No fue fácil. Fue una decisión desgarradora. Fue una decisión que ellas sabían que no tenía vuelta atrás. Por eso alzaron su voz. Me imagino esa escena tan trágica, tan triste. Yo creo que ellas sabían que esa separación iba a ser para siempre. Iba a ser para siempre. Quizás nunca más se iban a poder ver. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de despedirse de una persona y saber que nunca más la van a ver. Nunca más de este lado de la eternidad. Y es triste, ¿verdad? Cuando uno ama a una persona. Ahora, cuando es una persona que le ha hecho uno daño y uno nunca más la va a volver a ver, pues eso puede dar mucho alivio. Pero en el caso de Noemí, Ruth y Orfa, había una hermosa relación. Había armonía, había cariño, había entendimiento. No se querían separar. Recuerdo una hermana muy querida que vivía en la ciudad de Girardot. Yo tenía 13, 14 años en ese tiempo. Y siempre que pasábamos por Girardot nos quedábamos en su casa. La hermana Blanca, la recuerdo mucho, una señora, un adulto mayor, muy amable, muy generosa. A mi hermano y a mí nos encantaba llegar a la casa de la hermana Blanca allí en Girardot. Tenía una casa muy bonita, muy acogedora, cocinaba muy bien y nos trataba con mucho, mucho cariño.
Y cada vez que íbamos a Girardot, cuando ya era el momento de despedirnos, ella se reunía con nosotros, orábamos y nos daba un abrazo y nos decía, quizás sea la última vez que nos veamos. Eso lo hizo la primera vez que fuimos una segunda vez, estuvimos allí, compartimos y nuevamente nos dio la despedida, quizás sea la última vez que nos veamos. Y en una de esas visitas que ella se despidió fue la última vez que nos vimos. Y yo espero ver a la hermana Blanca en la mañana de la resurrección. Pero es triste para nosotros como seres humanos tenernos que despedir cuando sabemos que existe la posibilidad de no volvernos a ver. Y así pasó con Noemí y con Orfa y Ruth. Un momento muy difícil en sus vidas. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y yo quisiera entender todo lo que estaba pasando en la mente de Ruth. Y no lo podemos analizar desde un punto de vista simplemente emocional, sencillamente humano, que Ruth se había pegado tanto a Noemí que estaba dispuesta. Yo sé que el Espíritu Santo estaba obrando en la mente de Ruth, diciéndole, no regreses, no regreses. Y creo que el Espíritu Santo también obró en la mente de Orfa, animándola para que siguiera el camino con Ruth y con Noemí. Versículo 15. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, y añade algo. Y aquí es donde yo quedo un poquito confuso con Noemí. Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Noemí sabía que al Orfa regresar iba a volver a sus dioses. No sé si Noemí estaba probando la sinceridad de Orfa. Pero en este momento pienso que Noemí pudo haber usado su influencia y no temer el rechazo, no temer la maldición, todo lo que estaba en el contexto, ¿verdad?, de las moabitas, y animarlas por la fe a tomar ese paso. Y Noemí me hace acordar de muchos de nosotros que en momentos cruciales, cuando personas tienen que tomar decisiones para el Señor o decisiones en su vida que van a impactar de manera profunda el futuro, nosotros podemos tomar posiciones tibias o una posición errada y no usar nuestra influencia para orientar, para guiar y ayudar a una persona a tomar una decisión para el Señor, para su prosperidad espiritual y un mejor futuro. Y muchos de nosotros, como Noemí, podemos desanimar a los jóvenes, a los niños, porque nos quedamos pensando solamente en un aspecto del trabajo y olvidamos el gran plan que Dios tiene. Noemí no tenía idea de lo que Dios se proponía hacer en la vida de Ruth. Dios usa a Noemí como un instrumento humano para canalizar a Ruth. Pero Noemí no tenía esa conciencia ni esa visión completa del futuro de Ruth. Dios sí lo tenía. Y yo estoy seguro que Dios también tenía un futuro para Orfa. Y el libro de Ruth quizás iba a ser el libro de Ruth y de Orfa. O quizás la Biblia iba a tener un libro solo para Orfa también. Porque Dios quiere una vida maravillosa para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan de gloria para ti y para mí. Y ese plan se cumplió en la vida de Ruth y por eso en la Biblia hay un libro escrito solo contando su historia. Ruth no sabía nada de esto.
cuando estaba allí llorando, tomando esa decisión, en ese momento, ¿verdad? En ese dilema. Orfa tampoco. Y entonces Orfa regresa. ¿Y qué pasa con Orfa? Orfa desaparece de la historia. Nunca más escuchamos el nombre de Orfa en la Biblia. No sabemos qué pasó. Regresó, se casó, tuvo una familia, se olvidó del Dios verdadero. No sabemos. En la eternidad podemos preguntarle a Jesús qué pasó con Orfa. Ojalá tengamos una sorpresa, ¿verdad? Pero sí conocemos la historia de Ruth. Sigamos con Ruth. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Noemí le insiste, regrésese, regrésese. Ruth responde. Y quiero en este momento volver a Orfa. Estoy seguro, como les decía, que el Espíritu Santo, así como obró en la mente de Ruth, también obró en la mente de Orfa. Pero Noemí no ejerció su influencia en la dirección correcta. Y Orfa desestima la voz del Espíritu Santo y regresa. Escuchen a Ruth, versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Palabras inspiradas. Qué firmeza, qué coherencia, qué discernimiento y fidelidad tuvo Ruth en ese momento. Las palabras de Ruth nos demuestran la profundidad de la convicción que había en su corazón. Versículo 18. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. No insistió más Noemí. Ruth no entendía todo lo que estaba en juego en ese momento. Noemí no lo entendía, pero Dios quería transformar la vida de esta joven viuda que había decidido poner todo al lado de Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth tomó una decisión por el Dios verdadero y el Dios verdadero no iba a dejar desamparada a Ruth. Iba a premiar esa fe, esa lealtad y esa fidelidad de una manera que Ruth no se imaginaba y que Noemí ni siquiera soñaba. Y en el plan que Noemí podía visualizar era, bueno, Ruth me va a cuidar esto hasta que yo me muera y después va a quedar solita por ahí recogiendo las sobras de las cosechas. Qué vida tan triste. Mientras que el futuro de Orfa allá en su pueblo, en su nación, tan pronto llegue, un hombre se va a casar con ella, va a estar bien, va a estar cuidada. Humanamente hablando, la mejor decisión la había tomado Orfa. Pero en el plan de Dios, la mejor decisión fue la de Ruth. Una decisión que aparentemente implicaba pobreza, soledad, rechazo, oprobio. Pero Ruth pudo ver más allá y fundamentó su fe en el Dios verdadero. Donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y lo más importante, tu Dios será mi Dios. Noemí entonces, al verla tan resuelta, no insistió más. ¿Cómo habría sido diferente la historia
si Noemí le hubiese insistido a las dos, vamos. Si la fe de Noemí hubiese sido tan fuerte que hubiese arrastrado a estas dos jóvenes hacia Judá. La historia, como les decía, de Orfa habría sido muy, muy diferente. La decisión de Ruth la llevó en el camino hacia la gloria. Orfa desaparece del registro bíblico. Y entonces nos queda a nosotros la pregunta, a cada uno de nosotros, a ustedes jóvenes que están escuchando. Cuando el mundo aparentemente nos ofrece grandes ventajas, cuando el mundo nos ofrece posición, cuando el mundo nos ofrece seguridad, y del lado de Dios parece que el futuro es incierto e inseguro, nosotros podemos estar como Orfa y como Ruth. Noemí quiso humanamente aconsejar a Orfa a lo mejor. Regresa con tu madre. Encontrarás un marido. Dios va a tener misericordia de ti como tú tuviste de mi hijo. Era lo mejor, humanamente hablando. Pero Dios tenía un plan. Ruth no sabía cuál era ese plan, pero tuvo la fe para dar ese paso, ese salto al abismo. Y Dios recompensa esa fe, esa fidelidad y esa convicción. Y el Señor siempre va a recompensar tu fidelidad, tu lealtad y tu convicción. Y Ruth no solamente estaba pensando en responder a la voz del Espíritu Santo, que la estaba llamando, ¿verdad?, a que regresara. Ruth también estaba pensando en su responsabilidad con Noemí. Ella quería honrar a Noemí, acompañarla. Donde tú te mueras, allí yo voy a morir. Lo único que nos va a separar es la muerte, le dice Ruth a Noemí. Y cuando Dios ve esa calidad en nosotros, esa calidad de virtud, de amor, de bondad, de cuidado, eso nunca queda sin recompensa. Y ustedes conocen el resto de la historia. Ruth conoce a Boaz, Ruth se casa con Boaz, y la historia de Boaz da para otro tema muy hermoso. Pero leamos los últimos versículos de Ruth capítulo 4. Aquí leamos desde el versículo 13. Ruth 4:13. Así fue como Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El Espíritu tomó a estas mujeres e hicieron una profecía. Este pariente, su nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Pero en su momento Noemí le dijo: regrésate. Y ahora le dicen las mujeres de Belén: Ruth es de más valor para ti que 7 hijos. Versículo 16. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab.
Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. No sabemos, la Biblia no nos dice si Ruth alcanzó a conocer a su bisnieto, ¿verdad? La Biblia no nos lo dice, porque no está allí en el registro. Puede ser que sí, no lo sabemos. Pero qué hermoso, ¿verdad? En nuestra imaginación, ver a esta mujer joven, destituida, sola, que llega a Judá, conoce a Boz, se casa con él, Dios le da un hijo, ese hijo crece, ese hijo, ¿verdad?, se casa, tiene un hijo, el nieto de Ruth, Isaí, y quizás Ruth llegó a conocer a ese niño que llegaría a ser el rey. No sé si en algún momento Dios le reveló a Ruth que ese iba a ser el linaje que iba a gobernar al pueblo de Dios. Y que de ese linaje iba a venir aquel que iba a restaurar. Fíjese lo que las mujeres le dicen a Noemí: el cual será restaurador de tu alma. Pero ese pariente iba a ser el restaurador, no solamente de Israel, sino el restaurador de ¿qué? De todos nosotros. El plan de Dios se iba a cumplir con Ruth o sin Ruth. El plan de Dios iba a cumplir con Orfa o sin Orfa. El plan de Dios iba a cumplir con la ayuda o sin la ayuda de Noemí. Nosotros no debemos preocuparnos por el plan de Dios. Nuestra preocupación es: yo voy a ser parte de ese plan. Voy a permitir que Dios en su infinita sabiduría me ubique donde yo pueda poner a trabajar las proyecciones, los propósitos divinos de Dios. Cada uno de nosotros puede llegar a ser una parte del engranaje de la maquinaria de la salvación. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerle, y poder tomar esas decisiones difíciles en esos momentos cruciales de nuestra vida. Lo que para muchos fue una triste despedida fue el momento que marcó el antes y el después. Muchas veces tenemos que tomar una decisión que aparentemente no tiene trascendencia, pero ninguna decisión es sin importancia. Quizás los resultados pueden ser pequeños, las consecuencias no son tan grandes, pero debemos estar siempre atentos para que todas nuestras decisiones cuenten con la aprobación divina. Y para eso necesitamos tener una vida de oración, una vida que se inmerse en la palabra, una vida que viva en armonía. Fíjense ustedes que el elemento que lleva a Ruth a tomar la mejor decisión fue su afecto, respeto y amor por su suegra. Por eso nos dice el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es el mandamiento con promesa para que te vaya bien. Ruth, en la toma de sus decisiones, siempre incluía los principios del 5º mandamiento. Y honrando a Noemí, ella entonces recibe la bendición de la promesa para que te vaya bien. Así que, mis queridos jóvenes, cuando ustedes estén tomando decisiones, recuerden, honren siempre a sus padres. Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, porque está en su promesa, está ahí en el 5º mandamiento, aquellos que honremos a nuestros padres. Y no solamente fue honrada Ruth, sino que Dios entonces la coloca como una pieza fundamental para el cumplimiento de su plan eterno.
¿Y saben qué es lo más hermoso? Cada uno de nosotros puede ser utilizado en el plan de Dios. Tú y yo somos piezas importantes que Dios quiere colocar dentro de la maquinaria de la salvación. Por eso tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo para nosotros seguir esa voz, discernir lo que el Señor quiere, lo que Él nos pide, y entonces entrar a un camino de gloria. La decisión de Ruth la llevó al camino de la prosperidad, de la familia. Ella jamás se imaginó todo lo que implicó esa decisión. Y cómo esa decisión, como la piedrita que tiramos, ¿verdad?, a un lago, comienza a expandir las olas hasta que llegan más allá de donde nuestro ojo alcanza a ver. Así fue la decisión de Ruth. Orfa desaparece. Nunca más volvemos a saber de ellas. Y el llamado hoy para nosotros, para ti, mi querido hermano que nos escuchas, es: ¿vas a tomar decisiones para la eternidad o vas a tomar decisiones para lo temporal? La decisión temporal excluye la eternidad. Toda decisión para la temporal nunca nos deja sin, toda decisión para la eternidad nunca nos deja sin la bendición de Dios para lo temporal. Por eso nos dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ¿qué? Todo lo demás será añadido. Ruth buscó el reino de Dios. Tu Dios será mi Dios. Y lo que le fue añadido mucho más allá de las mejores expectativas que Ruth tenía. Orfa decidió para el aquí y para el ahora. Desapareció de la historia. Ese es el llamado para nosotros hoy, mis queridos hermanos. Como Ruth, pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor nos va a añadir todo lo demás. Hay decisiones cada día que quizás nos parecen que son sencillas. Hay decisiones que pueden ser muy importantes, pero en todas ellas recordemos, pongamos al Señor primero. Pongamos la obediencia, lo que el Señor requiere de nosotros primero, y seremos bendecidos. Existe un maravilloso libro, el libro de Ruth, testimonio de una joven que por la fe decidió: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El Señor les bendiga y que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. Que podamos colocarnos del lado correcto y tomar las decisiones que van a permitir que mi vida se convierta en una bendición para miles. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Bien, mis queridos hermanos, espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, y quiero recordarles que sigan acompañándonos en las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal, y gracias por el apoyo, por sus oraciones, por sus donaciones que hacen posible que sigamos haciendo estas transmisiones y también que sigamos avanzando en nuestros proyectos misioneros. El Señor les guarde, los invito. Vamos a orar. Querido Padre, en este hermoso día queremos darte las gracias, porque cada uno de nosotros ha sido llamado para cumplir un papel importante en el plan de la salvación. No sabemos, Señor, quizás algunos de nosotros todavía cuál va a ser, algunos ya lo estamos haciendo, pero lo que sí es seguro, Señor, es que no sabemos lo trascendental de esa decisión. En la eternidad tú nos vas a mostrar todo lo que se pudo lograr
en cuanto a que otros conocieran tu verdad por esas decisiones que nosotros tomamos. Señor, queremos que nuestra experiencia sea la de Ruth, que se cumpla lo que dice tu palabra, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y no queremos que nuestra experiencia sea como la de Orfa, que se pierde en la oscuridad de la historia. Permítenos, Señor, tomar la decisión de servirte, de amarte y de ser fieles a ti. Gracias por la historia de Ruth y ayúdanos, Señor, para que inspirados en ella podamos también seguirte con toda fidelidad. Lo agradecemos y pedimos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.